pastillas no hay erección, que si tienen ganas son viejos verdes y que en la menopausia ya no hay sexo. Lo cierto es que esto es todo un mito. Y Bien. por esto lo invitamos al doc que siempre tiene la amabilidad de salir con nosotros y brindarnos su conocimiento. Se sube al vuelo de esta tarde el infectólogo Andrés Gallardo. Bienvenido, doc. Qué placer charlar con usted. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Todo Gracias bien? por la presentación y por el recibimiento. Nada, como siempre, hace rato que no hablábamos. ¿Cómo viene Hace rato, por transitando ese invierno con las consultas? Bien, bien, estamos en medio de la epidemia de virus sincicial respiratorio, que lo notamos que está afectando a los chicos. Por suerte, el número de bronquiolitis ha bajado gracias a la vacunación de la embarazada, que está desde el 2023. Se vacuna a la mamá embarazada de los niños que van a nacer en la época invernal. Entonces hoy justamente comentaba con mis médicos de la Clínica San Lucas que ha bajado el número de internaciones respecto al 2023, 2022. El 24 bajó y ahora bajó todavía más. Eso es gracias a que los chicos se internan menos por la vacunación. Y lo que estamos viendo, que es lo que deberíamos seguir después más adelante, mucha afectación por el mismo virus, que es el sincicial respiratorio, en los adultos mayores de 60 años, que o la pasamos mal, pues ya estoy en esa parte, o la pasamos mal, o nos cuesta salir, digamos, del cuadro, y la gente que tiene además algunos factores de riesgo puede terminar en internación y en terapia. Así que lo que se viene después es la vacuna a los mayores de 60 años, también para el virus sincicial respiratorio. ¿Esto tiene que ver con la vacuna de la gripe? No, es otro virus. Ah. O sea, gracias a la vacunación de la gripe, que hay bastante gente que se vacuna, no tenemos mucha internación por virus influenza, que es el virus de la gripe. Uh-huh. Y este otro virus es el virus sincicial respiratorio, que hay una vacuna desde hace 5 años y se aprobó en el 2023 que se incluya en nuestro plan nacional en la embarazada. Bien, perfecto. Bueno, se puede decir que un buen año entonces en materia de salud y gripe. O sea, regular. Sí, sí. Por lo menos en ese punto. Claro. O después nos vamos al otro extremo. Por lo menos no es mala. Claro. Muy bien. Bueno, eso es bueno. El extremo de los niños recién nacidos está cubierto, sí. Pero nos vamos a la otra punta, al otro polo del continuum. Y es lo que hablábamos hace un rato, de que tenemos gente de la tercera edad con esto, ¿no? De desconocimiento y un montón de lo que luego comienza a ser estas infecciones, estas epidemias de ETS. Exactamente, sí. O sea, a ver, globalmente en todas las edades, desgraciadamente estamos detectando mayor cantidad de infecciones de transmisión sexual. Entre ellas, principalmente sífilis y HIV son las dos a la cabeza. Esto pasa no solo en Argentina, sino en todo el mundo. Y también aparecen, digamos, casos de gonorrea y las otras que son las uretritis no gonocóxicas, que están apareciendo. Ha aumentado la denuncia de casos en forma global en todo el mundo. Y esto tiene que ver, yo siempre digo que los médicos buscamos tratar siempre de pasar buena onda o de dar buenas noticias, y a veces esas buenas noticias llevan acarreada una interpretación compleja de parte de la gente. Uno dice, bueno, hoy por hoy, digamos, yo que he vivido la pandemia del VIH, por ejemplo, allá empezando en el 1990, cuando yo empecé a hacer la parte infectológica, hace muchos años, quizás ustedes eran muy chiquitos o no habían nacido, no me lo digan, no hace falta que me lo refrieguen en la cara. Gracias. En la cual no teníamos cómo tratarlo y los chicos se nos morían como moscas. Ahora que uno dice, hoy con tratamiento de una pastilla por día nadie se muere de VIH. Entonces, eso es una muy buena noticia. Lo malo es que viene aparejado en que uno dice, bueno, si no me muero de VIH no necesito cuidarme tanto de contagiar. Eso es lo que el público por ahí recibe. Claro. Y eso implica que atrás de eso vienen todas las otras infecciones de transmisión sexual. ¿Y esto, te parece a vos una sorpresa, esto que la falta de educación sexual integral en los adultos mayores? ¿Hay un cambio cultural
que hace que, o hay una terquedad en este caso que no entran en ese terreno de conocimiento, no están interesados y eso provoca que se enfermen? En realidad, cuando uno habla, porque digamos, es cierto, hacemos diagnósticos de personas mayores con VIH, por ejemplo, y uno me pregunta por qué, y dice, yo nunca usé. O sea, allá imagínate antes de 1990, si tenías 18 años, 16, 15, cuando empezaba a tener contactos sexuales, nadie se le ocurría en ese momento. Lo único que te daba muchísimo miedo era dejar embarazada a la chica, ¿ok? Claro. Entonces era el temor. Entonces, y ahí, digamos, ahí está todo mezclado. Por un lado, el temor a si vas a tener la capacidad sexual de tener un contacto adecuado. Segundo, está este mensaje que ocurre en la calle de que si usas el preservativo perdés sensibilidad, entonces hay mayor posibilidad de que no puedas tener una erección adecuada y puedas tener un acto sexual adecuado. Y eso, digamos, especialmente hacia el hombre, como lo deja mal parado. Tercero, esto que ustedes decían, o sea, si no corre riesgo de embarazarse mi pareja, ¿para qué me voy a cuidar? Y bueno, y cuarto, digamos, esta sensación humana de que a mí no me va a pasar, que pasa, o lo otro que te dicen, no, si es una buena persona con la que estoy. Claro, entonces, que eso se asume como que si sos buena persona no tenés riesgo de contagiarme nada. Uh-huh. Y una de las cosas que uno intenta insistir todo el tiempo es, nadie tiene cara de tener VIH, no hay un signo que uno diga, no, esta persona puede llegar a tenerlo. Y además, yo siempre digo, son infecciones relacionadas, no sé si al amor directamente, pero sí a un contacto amistoso, cercano, de cariño, que uno busca muchas veces y no sabe que puede estar transmitiendo algo. Entonces, ese es, digamos, son los grandes huecos que uno ve en cualquier edad y en especial en los mayores. Claro, nadie está exento. Un poco lo que hablábamos en el primer bloque, si se quiere hipotetizando de por qué podría llegar a ser, y hablábamos que cuando empezó esta idea de la educación sexual integral, se apuntó por lo general a las juventudes, a nuevas generaciones que iban a estar iniciándose en los contactos sexuales, y de repente es como que nos hemos olvidado de generaciones que dábamos por hecho que lo sabían o era conocimiento dado, cuando ni en su juventud fue formativo, y ahora estamos en esta cuestión. Ahora mi pregunta es, ¿cómo es el educar a gente mayor en lo que es la educación sexual integral? Qué linda pregunta tuya y tengo miedo de responderla. A ver, Pasa palabra. Lo que tiene de bueno la educación sexual en el niño y en el adolescente es que los tenemos cautivos en las escuelas. Claro. Pero fíjate que desgraciadamente hay una campaña en contra de eso también. Entonces, no es complejo, esta es la parte que me da miedo, ¿no? De hablar. Es complejo hoy hablar de educación sexual en niños y en adolescentes que de alguna forma los tenemos cautivos en las escuelas. Uh-huh. Y que sí, muchas veces, y más con la velocidad y con los ritmos actuales, no hablan con los padres. Entonces, si no hay una información cierta y segura de parte de una autoridad educativa, como puede ser la escuela o los ministerios de educación, que transmitan una información adecuada, los chicos sacan información de la web, ustedes saben, más que yo, ven TikTok y de ahí reciben cualquier información y ven información que es dudosa y hasta maligna muchas veces, que puede llegar a ser interpretada de cualquier forma. Esto nos pasa a los médicos todo el tiempo. Los pacientes nos dicen, leí en Google tal cosa, si puedo hacer tal o cual otra. Y en la realidad, digamos, si un paciente adulto lo hace, imagínate lo que es un chico que está al celular todo el tiempo. Entonces, ahora, ¿cómo hacemos para llegar al adulto? Que no, por un lado, al adulto mayor que no le da miedo, le da vergüenza hablar de sexo hoy. ¿Okay? Entonces, no va a ser una persona que venga espontáneamente al consultorio a decirme, che, de cómo me cuido, qué hago, qué significa, cómo se usa un preservativo si nunca lo usé.
¿hay alguna otra forma de cuidarme que no sea con el preservativo? O sea, hay un montón de preguntas que el adulto mayor muchas veces no quiere hablar de sexo y no accede. Y además no tenemos dónde darle esas capacitaciones. Claro. Entonces debería haber una campaña desde los ministerios dirigida al adulto mayor sobre cómo cuidarse, porque la realidad es que estamos viviendo esto, ¿okay? Cada vez son más mayores, más adultos mayores, estamos haciendo diagnósticos tardíos de infecciones de transmisión sexual en personas mayores de 50, 60 años, porque nunca se les ocurre que por su actividad pueden contagiarse de algo. Claro, y un poco también lo que hablamos acá en esta mesa, bueno, vos mencionabas esto de trabajar con niños adolescentes, es un público cautivo que lo tenés ahí en los colegios, y también tenés esta cuestión de que a veces es muy difícil poder corregir o educar a alguien que su respuesta es, che, hace 40, 50 años lo estoy haciendo así, nunca me pasó nada, o ¿por qué voy a cambiar ahora? Exactamente, y además con la información de que, bueno, no importa, igual me trato si me contagio de algo. Claro. Y que tiene, a ver, yo le digo incluso a cualquiera de cualquier edad, lo mejor es no tener ninguna. Claro. Entonces, si hay forma de evitarla, tenés que usarla, porque vos ponete, a ver, si te agarras una sífilis, bueno, te hago 3 inyecciones y te curaste. Que te van a doler horrores y después vas a tener miedo, bla, todo lo que quieras, pero bueno, nada, uno se cura, pero ¿cómo encarás a alguien dentro de contagiar de VIH y tenés que sentarte, hola, ¿cómo andás? ¿Querés salir conmigo? ¿Me gustás? ¿Tengo VIH? Nunca lindo. Entonces, trato de meterle miedo por ese lado, sí, para que la próxima se cuide, digamos. Claro. O cuando vienen con el miedo de si me contagió o no, de alguna forma uno trata de educarlo en el consultorio, en los tiempos que tenemos, para que la próxima vez no se exponga al riesgo y no tenga que venir a una consulta por si se contagió o no. Pero de vuelta, no tenemos dónde llegar al adulto mayor, sino es a través de campañas públicas que habría que desarrollar para que de alguna forma esta gente, a las personas de mayor edad que no estamos acostumbrados al preservativo, que no sabemos o que no saben qué otros métodos de cuidado puede haber o cómo hacer para tener sexo oral sin riesgo, que también, ¿qué riesgo tengo de tener sexo oral? El riesgo es real. Claro. Y esas cosas que no manejan, que no saben o que tienen miedo de preguntar, entonces, ¿cómo haces para llegar a ellos? Y tiene que ser la única forma de ser mediante campañas publicitarias públicas gestionadas desde algún estado. En este caso, las consultas que van llegando en este aumento que vos confirmabas, ¿tiene que ver más con el hombre, la mujer? La mujer también tiene esta cuestión de que si estoy en la menopausia, ya estoy tranquila, no me voy a contagiar y puedo seguir teniendo una vida sexual activa. ¿Cuáles son las historias que hay detrás de cada enfermedad que van a atender a su consultorio? En general, digamos, las infecciones son más fáciles de detectar y la gente consulta más en el hombre que en la mujer. ¿Okay? Por una cuestión, o sea, la que viene a la cabeza es la sífilis. La sífilis empieza con una úlcera, que lo que tiene de malo para poder ser diagnóstico es que no duele. Y lo que tiene de peor es que si la dejan pasar, se cura sola en 2 semanas. Entonces, en general, digamos, la gente dice, uy, me hice una llaga en una zona visible, y el hombre lo puede tener en el pene, que ahí se la ve, pero la mujer la tiene dentro de la vagina y puede no verse. ¿Okay? Entonces, y como no duele, no genera mal olor, no genera secreción, y de golpe se cura sola, entre comillas, es decir, desaparece la úlcera, podés ni siquiera diagnosticarla. Y eso va silencioso, la enfermedad va avanzando. Entonces, en general, consulta el hombre por la lesión, ¿okay? O consulta el hombre por una secreción uretral, que sale por la uretra, que duele o arde. Es más sintomática de alguna forma en la parte aguda en el hombre que la mujer. A mi consultorio específicamente, la consulta más frecuente es del hombre. Y la mujer viene, digamos, por consulta, en general, porque el hombre le avisó que tiene alguna infección, claro. Y por ahí consulta. ¿Okay? Bien, en este caso, el HPV,
¿Qué es lo que sucede también en la tercera edad? Bueno, el HPV ya en la tercera edad, o sea, el HPV es una infección muy fácil de contagiar porque son virus muy chiquitos. Incluso si uno tiene un HPV activo, el preservativo te protege, pero no tiene la certeza de protección que tiene frente a otras infecciones, ¿ok? O sea, es más fácil contagiarse a pesar de usar los medios de control. Es más fácil contagiarse de HPV que de HIV, hepatitis B, sífilis. Entonces, y el HPV está relacionado directamente el riesgo mayor, no solo a la verruga, que tiene de bueno que se ve fea, no duele, pero las verrugas por HPV se ven feas, entonces la gente consulta por eso, sino al cáncer de cuello uterino. Entonces, lo que uno ve en las personas mayores, el riesgo, digamos, es lo otro que hacen las mujeres muchas veces es decir, bueno, ya estoy en menopausia, no tengo que seguir viendo a la ginecóloga, claro, o no tengo que seguir haciéndome el Papa Nicolau. Y eso también es un error, porque, digamos, el HPV, el cáncer, globalmente demora muchos años en desarrollarse, y uno tiene algunas alertas tempranas que puede encontrarse en el Papa Nicolau, en la observación, en el control ginecológico, como para decir, acá hay una lesión que puede estar desarrollando un cáncer, por eso es tan importante hacerse el control. Ahora, es muy difícil que alguien sexualmente activo, que haya tenido más de una pareja sexual en su vida y que llegue a los 30, 35 años, no haya tenido contacto con HPV, porque el HPV es muy fácil de contagiar. Incluso si alguno de ustedes tiene alguna verruguita, como la que tengo yo acá en la cabeza, eso también es HPV. Mira. Nada más que no son, digamos, HPV son más de 100 y están relacionados. Algunos son de piel, otros son de mucosas, otros son más presentes en la zona de mucosa genital y otros son más presentes en mucosa oral, etc. Entonces, con HPV todos tenemos contacto en algún momento de la vida y una vez que lo tenés, te queda con vos. Y que se te active o no depende de tu inmunidad y algunos son más agresivos, que son los que los chicos están vacunados. Entonces, lo bueno que hoy tenemos es que los adolescentes ya están vacunados contra el HPV, entonces disminuye mucho el riesgo de cáncer, claro, en las mujeres principalmente, y el cáncer de pene en el hombre, etc. Pero en el adulto mayor es una pesquisa que uno tiene que hacer para hacer diagnóstico, pero bueno, no tiene tratamiento tampoco más que quemar la verruga, si es que está. Claro, y en este caso los tratamientos que se sugieren es tomar algún medicamento, tener más protección al momento de tener relaciones sexuales. Para el HPV, sí, la única forma es evitar contacto con alguien que tenga HPV activo, y la otra es el uso de preservativo, que disminuye el riesgo, pero no es tan efectivo como las otras. Claro. No, y también un poco es este arma de doble filo, que es el trabajar esto de que primero es la desestigmatización de estas infecciones, decir, bueno, uno no es un paria por tener HPV, HIV, sífilis, cualquiera de estas, pero tampoco es, después tenés la otra cara de la moneda, que es lo que vos mencionás, como, bueno, pero entonces si yo ya con una pastillita, con una inyección, se pasa, estás como en esta cosa que es difícil también de poder trabajarlo, ¿no? De primero normalizar y no estigmatizar, y después el decir, bueno, está bien, no es un estigma, pero igual es algo que se debe tratar y uno debe prevenir y cuidar. Sí, yo siempre digo que lo primero que tiene que hacer es uno quererse a sí mismo, ¿no? Claro. Entonces, si uno se quiere a sí mismo, se va a cuidar del otro. A cualquiera, a los chicos y a los adultos también les digo, especialmente a aquellas personas, los adultos mayores que se separan, por ejemplo, ¿no? Puedes tener dos conductas, o se te acabó la vida sexual, o de golpe descubrís que con ayuda o sin ayuda, o sales y empiezas digamos, a tener contactos sexuales múltiples. Yo siempre les digo que, y después lo que te dicen es, no, pero es que somos pareja estable. Primero, digamos, la definición de pareja estable. Los chicos es a partir de los 6 meses ya son estables, sí, eso, digamos, y después duran 2 meses y volvieron a la inestabilidad. Pero el hecho de que tengas pareja estable no significa que sepas que esa persona
tiene riesgo de contagiarte. Claro. Tienen que venir los dos de la manito juntos al consultorio, les pedí análisis a los dos, se hacen los análisis los dos juntos, se intercambia información y ahí decís, bien, ninguno tiene infección, listo, podemos no cuidarnos. Pero no porque lleves 6 meses cuidándote, ya definís que sos estable y dejas de cuidarte sin saber, porque uno puede tener una infección de hace 5 años y no tener ninguna manifestación clínica y a medida, en el momento en que definimos que estamos estables, dejamos de cuidarnos y ahí te contagio, ¿ok? Entonces, nada, por un lado, quererse a uno mismo, querer al otro para protegerlo, y para protegerlo tengo que demostrarle yo al otro y el otro me tiene que demostrar a mí que no tiene riesgo de contagiarme nada. Y en ese momento también es bueno hacer diagnóstico, porque muchas veces uno lo trata y se acabó el problema, y si no, no te enteras nunca el diagnóstico hasta que aparece una complicación tardía, que es lo que estamos luchando todo el tiempo, de que los diagnósticos sean tempranos, porque cualquier diagnóstico temprano es más fácil de tratar que un diagnóstico tardío. Claro. Doc, le habla Hernán, buenas tardes. Justamente que estaba hablando con el tema de las parejas, ¿es común esa consulta, que vayan de a parejas? No, para nada. El porcentaje es cero, ¿no? Desgraciadamente no es común y es lo que uno, digamos, intenta transmitirlo, ya sea en conversaciones, en charlas o en la consulta individual. Es muy raro que venga una pareja a pedir intercambio de información entre ellos. Claro. Yo me quedaba con esto que decías hace un ratito de que no hay campañas de concientización quizás para adultos mayores. ¿Cree usted, Doc, que por ahí puede empezar con esto de que ya que somos los jóvenes los que dicen que estamos un poco más instruidos y eso? Quizás empezar por ahí, no sé, hablo desde nietos, hijos, como empezar a meter ese bichito de... Lo tenés al abuelo viudo, viste, y Claro. se puso de novio. Claro, pero no solo abuelo, porque hay muchos casos de padres también, grandes, sí, de 40, 50, que quizás no contaron tampoco con educación sexual. Entonces, quizás empezar nosotros los hijos, que sí los tuvimos, como meter ese bichito del intrigado, de empezar a tomar conciencia de esto. Me parece genial tu idea. No sé si es tan real porque, a ver, hay un chiste siempre dando vuelta que es el adolescente, el joven menor, no sé hasta cuándo consideran ustedes adolescencia, ahora por allá hasta los 30 años siguen siendo adolescentes, pero hablar, por ejemplo, con mi hijo de que yo tengo relaciones sexuales con su madre, no Ni lo por acepta. asomo. Claro. Claro. Entonces, de ahí que él venga a decirme cómo me cuido, o sea, yo ya lo sé porque estudié, ¿no? Y estoy todo el tiempo en esto, pero digamos, Juan Pérez, que tiene un hijo de 25 Qué fuerte, sí, qué años, fuerte, de qué fuerte 30 años, Claro. Claro, uno como dijo, che, papi, ¿vos sabías Que que...? claro. O sea, No, sé pero puede ustedes. empezar como, che, mira, tuve una clase y me enseñaron a tal Claro, manera. claro. Pero yo no le voy a ir a preguntar a mi abuelo Ay, qué bueno, hace. ahí está. Pero sí ¿viste? meter el ahí bichito de está. bueno. Claro, que lo hagan los otros, yo no. Es Solito complejo. te contestaste. Claro, es complejo, Claro, es complejo. Ahí está. Sí, bueno, es importante que por lo menos se generen estos espacios. La verdad que me pareció un tema muy interesante para volcarlo sobre la mesa, porque en esto de la educación, que si bien es una lucha cotidiana, que por suerte la tenemos, ¿no? O sea, esto de decir, nosotros somos de una generación donde no teníamos educación sexual Claro. integral. Hoy, si bien hay colegios que sí, colegios que no, pero las herramientas están al alcance de la mano. Pero bueno, hay un tema que por lo menos se está quedando vacío y las estadísticas dan cuenta de que los adultos mayores están teniendo contagios frente a las enfermedades de transmisión sexual, así que me parece muy importante abordarlo, porque en lo que decís vos, Doc, más vale prevenir que lamentar, así que por suerte nos brindaste de tu tiempo, de tu conocimiento, y la gente que te está escuchando y que le hizo un poco ruidito esta información se puede acercar a ocuparse del tema. Sí, me parece genial que toquen este tema así abiertamente, que siempre es un poco tabú. Y nada, estaría bueno que ustedes, los jóvenes, sean capaces de hablar con sus adultos mayores, que sepan que saben que pueden estar en riesgo, y enseñarles y transmitirles algo de lo que uno
de chico no recibió. Yo me acuerdo que mi papá tenía escondido el atlas humano, en toda la parte sexual estaba escondida. Había con las hojas y no se podía. Nosotros sabíamos dónde estaba porque siempre encontraban las cosas, pero digamos, aprendíamos solos. Claro. Recién te hablaban a los 18 años cuando decía, vamos, dale, ahora me iría a decir algo. Entonces, pueden ser ustedes que lo recibieron en la escuela. Entonces, esas cosas son las que estaría bueno que tengamos la capacidad como sociedad de poder cuidar a los adultos y ustedes como jóvenes de poder hablar abiertamente de esto, aunque sean sus padres, sus madres, sus abuelos, que también tenemos ganas de seguir teniendo contactos sexuales y se puede, y hoy hay hasta ayudas químicas para poder tener un adecuado funcionamiento sexual. Entonces, nada, es un espacio que sin duda tenemos que desarrollar. Muchas gracias, Andrés. Gracias siempre por tu tiempo y por tu conocimiento. Bueno, chao chicos, gracias a ustedes. Un abrazo, el doctor infectólogo Andrés Gallardo. Se vienen charlas incómodas en la cena. Parece que sí. Sí, pero quizás esa es la manera de que deje de ser tan tabú. Y sí. ¿Querés empezar vos y grabarla? Contanos cómo te va. Y claro. Bueno, tengo historia ahí. Chicos, no sé. Guardátela para el último bloque, Vos también, que tenés padres separados. Y bueno, ahí están mojando la chaucha. Che, 3 de la tarde y 7 minutos, vamos a la pausa rapidito, lindo tema, abordamos con el doctor Andrés Gallardo. Pausa, que tenemos un tema también muy interesante en el próximo bloque. No te vayas, quédate. Esto es Avión Sin Nafta. Avión Sin Nafta, porque la ruta la inventamos sobre la marcha. Seguinos por AM 1400.